Ya sabemos un poquito más sobre la crisis que hay entre Israel e Irán y en ese video te voy a compartir los últimos detalles sobre ese conflicto que parece de momento un poquito tranquilizado, pero la comunidad internacional sigue observando. Los Estados Unidos y las Naciones Unidas están pendientes de ese asunto, así que me gustaría en ese video compartir contigo algunas claves y comentar contigo cómo esto puede impactar, por ejemplo, a los inversionistas, a la gente que invierte en la bolsa, y cuál podría ser las ventajas y las desventajas de ese conflicto. Si no me conoces, yo me llamo Nicolás, soy consultor digital y también he tenido carrera como funcionario diplomático en mi país, Camerún. Por eso me interesa esos asuntos, me gustaría estar al tanto de eso y por eso lo comparto. Y como también una persona interesada y que hace de manera activa las inversiones, creo que es importante estar al tanto de todas esas informaciones para ayudarnos a tomar decisiones muy bien informadas. Así que si es la primera vez que llegas en esa página, suscríbete, déjame tu comentario al final del video. Y si por alguna razón necesitas ayuda o soporte o algunas herramientas para tu marketing, vas a encontrar en ese video un enlace para poder solucionar esto. Así que empezamos con el video. Este fin de semana hemos asistido al ataque que ha recibido Israel por parte de Irán. Y Israel el domingo dijo que todo parecía controlado porque han podido interceptar todos los misiles y los drones lanzados por Irán, más de 200, ¿vale? Y Irán da por zanjada su venganza hacia Israel. Pero de momento vamos a ver cómo ese conflicto se desarrolla y tendrá un impacto en los mercados financieros, porque hay que decir que ese conflicto tendrá como principal consecuencia una inflación. Y la inflación para los ciudadanos es un tema que nos impacta a todos, pero que de alguna forma puede beneficiar a muchos inversores, porque vamos a encontrarnos con muchas empresas, por ejemplo, de producto básico que estén en la bolsa, que se puede aprovechar para comprar de alguna forma, y haciendo algunas investigaciones podemos encontrarnos con muchas más opciones y oportunidades de inversiones. Así que hemos asistido con ese conflicto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se han reunido urgentemente para poder encontrar una respuesta diplomática a ese conflicto. Y por otra parte también el presidente americano ha abogado por una solución pacífica y diplomática, pero hay que decir que esto encuentra muchas respuestas no muy positivas por parte del gobierno americano, los demócratas y también las críticas dentro del partido republicano. Así que hay que observar esto de muy cerca, porque de alguna forma es un conflicto que dura muchos años, sigue siendo ahí, y desde que empezó entre el Hamas y el Estado de Israel se han desarrollado muchas cosas que ahora hemos tenido la respuesta de Irán con respecto a ese asunto. Así que para acabar ese video me gustaría decirte que es importante que sepas qué es la inflación, porque nos impacta y nos va a impactar, porque será una de las principales consecuencias de ese conflicto, y investigar cómo puedes hacer para poder aprovechar este clima de inflación para mejorar tus inversiones de alguna forma. Si necesitas ayuda con esto, mándame un mensaje por privado, y en ese video vas a encontrar muchas herramientas potentes que te pueden ayudar a saber qué hacer cuando haya tensiones como esta en los mercados financieros. Y ese lunes observaremos lo que pasará cuando abra el mercado esta tarde, y vamos a ver cómo evoluciona la situación durante la semana. Muchísimas gracias por ver ese video, déjame tu comentario, sígueme y no olvides volver aquí todos los días para enterarte de las noticias políticas, geopolítica, económica y de finanzas. Nos vemos.